¿Cómo te imaginás a la provincia de Misiones en el año 2050? Todo depende de lo que hagamos, sepamos, aprendamos y de cómo nos relacionemos con los demás y con nuestro entorno. Todo depende de lo que hagamos ahora. Las Neurorutas, una serie que va a empezar a dar que hablar. Vamos a estar relacionándonos con los caminos que generan las neuronas, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y toda la cascada metabólica hormonal que esta va derivando en cómo nos comportamos. De eso se trata la neuropsicología, estudia el comportamiento de las personas en relación a un diagnóstico o acciones que tienen que ver con el metabolismo del sistema nervioso central. Y este se condiciona y se condicionó y evolucionó a través de algunas acciones que llevó a cabo nuestra especie en el principio de la humanidad. Me refiero a los hábitos de vida nómade. Los hábitos de vida nómade nos llevaban a esta situación donde la dopamina subía permanentemente y se mantenía en un nivel alto porque el camino, como decía bien Serrat, se hacía al andar. Y desde ese lugar es que la corteza prefrontal advertía situaciones permanentemente nuevas, entonces nos predisponía a adaptarnos. Esta adaptación lleva al aprendizaje permanente y en consecuencia de esto, la corteza prefrontal junto con el hipocampo hablan del mecanismo de desarrollo a través del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto se da, por ejemplo, cuando a través de las neurorutas nos imaginamos una situación, un escenario o un futuro posible. Ese pensamiento abstracto nos valida a través de la imaginación situaciones deseadas y es desde ahí que vamos a arrancar esta serie de neurorutas desde lo individual, desde lo cultural, desde la historia en la naturaleza de nuestra especie y finalmente desde lo comunitario, como en sistemas sociales podemos llevar a cabo acciones que nos predispongan para sentirnos bien y también propiciar la neuroplasticidad. Antiguamente, las peregrinaciones eran actividades necesarias para encontrar tierras aptas para el cultivo y poder desarrollarnos en comunidad. Luego pasaron a ser cuestiones espirituales, recorriendo caminos y llevando la palabra, como hicieron los apóstoles, por ejemplo. Hoy en día existe lo que se llama turismo espiritual o religioso. Aquí en Misiones tenemos la huella guaraní, el recorrido de las misiones jesuíticas y mucho más. ¿Ya te animaste a conocer estos lugares? El sentido de bienestar para las personas se encuentra asociado a una vida activa y en contacto con la naturaleza. La provincia de Misiones cuenta con numerosos espacios públicos que invitan a recorrerlos solos o en grupos. Desde la corriente neuropsicológica de la ecosanación, invitan a las caminatas lentas, libres y gratuitas. Un espacio terapéutico a cielo abierto para recorrer y reflexionar sobre cómo nos sentimos hoy y ahora. Habitar el presente y sociabilizar en espacios en contacto con la naturaleza puede hacer de tus días la diferencia y sentirte mejor. Clara Andrea Frankrach propone talleres para reconectar con tus deseos y tu propósito. Consiste en identificar patrones de reacción automática de supervivencia como el miedo, el control y la impotencia. Reducir el ruido mental para tomar decisiones claras y alineadas. Reconectar con nuestra sabiduría interior, alegría y poder creador. Fluir con la vida y no en contra de ella. Estamos ya en la segunda serie de esta programación de Neurorutas. Hoy vamos a estar conversando con Clara Frankrach, una persona formada en bioingeniería que nos va a dar pautas y algunas ideas de cómo poder conversar con nosotros mismos y convencernos de que no solo somos materia. ¿Cómo estás, Clara? Un gusto. Gracias por tu visita aquí, en este contexto donde conversábamos previo, que tal vez el tren nos pasa por encima o nos da la potencia para volver a resurgir de eso y seguir adelante. ¿Cómo ves esta cuestión de resurgir y de conectarnos
con nosotros mismos desde tus quehaceres cotidianos en consultorio? Lo veo realmente como un desafío para algunas personas, pero es mucho más simple de lo que parece o de lo que cada uno cree. Hay un montón de técnicas y enfoques que sirven y que ayudan en los momentos necesarios, pero básicamente cada uno adentro de sí mismo tiene todas las herramientas que necesita para poder superar cualquier desafío, simplemente cambiando el punto de vista a veces o simplemente dándose cuenta de todas las valijitas de herramientas, digo yo, que uno trae de desafíos, pero también trae otra valijita de herramientas y oportunidades. Simplemente dándose cuenta de lo que uno ya trae adentro y desplegándola y usándola puede lograr lo que desee, ya sea en la curación, en la evolución o en el aprendizaje personal. Estas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, nosotros muchas veces decimos, bueno, tengo las herramientas, soy una persona totalmente completa. Ahora, ¿cómo conecto con los deseos y con estas intenciones de superarme y me doy cuenta de cuáles eran esas herramientas que me ayudan? Como decíamos fuera de cámara, esta inteligencia innata. ¿De qué se trata? La inteligencia innata es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de coordinar todas sus funciones a fin de mantener la salud, el equilibrio y la capacidad de lograr lo que necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos cualquier problema o desafío, nuestro cuerpo es nuestro mensajero, es el que nos avisa si algo está bien, si está mal, si estamos en una situación personal, familiar o laboral que nos gusta o que no nos gusta, nos da todas las señales, nuestra intuición también nos empuja, nuestra realidad también nos lo muestra y está en nosotros darnos cuenta del mensaje, notificarnos y tomar decisiones y acciones en consecuencia para después poder llevar a cabo lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo podemos percibirlas mejor? ¿Cuáles son las técnicas más comunes o accesibles? Técnicas profesionales y en terapias hay muchísimas, pero básicamente tenemos nuestra brújula. Nuestra brújula es nuestro corazón. Sonará a veces un poco ingenuo, pero es literalmente así. Nuestro cuerpo nos da todas las señales. Lo que pasa es que desde chiquititos no nos enseñan, no estamos entrenados para identificar las señales y no estamos identificados para hacerle caso a las señales. Nos dicen eso es una tontería, los hombres no lloran, no seas tonta, anda, levantate, secate las lágrimas y anda igual, no importa lo que soñás, hacé lo que tenés que hacer, tenés que cumplir ciertos roles, ciertas expectativas. Entonces uno se va moldando, callándose la boca, olvidándose de uno mismo y siguiendo en el encuadre social, cultural, familiar de cada cultura. Y bueno, al final pasa la vida entera y después de un tiempo los que tienen, como yo digo, un sistema inmune espiritual muy fortalecido se dan cuenta en algún punto de que algo no funcionaba como debería y empiezan a ser un poco rebeldes o a cuestionar las cosas y empiezan a tomar diferentes decisiones o a cambiar de trabajo, de pareja, de lugar de vida, de lo que necesiten hasta que logran acomodarse a ver las cosas desde otro punto de vista y a juntar la fuerza y la energía y la manera de lograr lo que quieran hacer. Y algunos no lo hacen y viven y mueren así, lo cual tampoco es cuestionable, está bien, es otra forma de vivir, no pasa nada, pero cada uno va tomando diferentes decisiones en su vida. Pero básicamente, ¿por qué las herramientas están ocultas? Por la educación que tuvimos. La educación nos lleva a no escuchar prácticamente nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras emociones y que es todo lo que nos nace desde adentro.
tenemos prácticamente cortado el hilo con todas nuestras conexiones internas y nos hace, cuando uno es chiquitito, prácticamente que nos fuerzan a conectarnos con el exterior y a tomar como referencia lo que dice la maestra, el médico, el sacerdote, el gobernante, el tío, la abuela, o lo que está bien visto, o hay que tener la belleza que hay que tener, o la figura que hay que tener, el dinero que hay que tener, el título que hay que tener, y después, cuando uno se da cuenta, construyó una vida entera basada en referencias externas, que para personas que iban de acuerdo a eso está bien, pero a algunas personas no les resulta bien y ahí empiezan las crisis, depresiones, pánico, ansiedad, enfermedades físicas, y ahí es donde uno generalmente para y pregunta qué está pasando acá. Entonces a veces uno necesita una crisis que puede ser cambiar de trabajo, un divorcio, una enfermedad, para parar y decir qué pasó, y a partir de ahí uno cambia de vida. Y si bien el momento es difícil para pasarlo, después de mucho tiempo y una vez que ya hizo el camino, puede lograr hasta incluso agradecer qué es lo que pasó, porque gracias a eso pudo hacer todo el cambio que necesitaba. Una vez alcanzada el estadio de crisis o trauma, sí, es posible entonces evolucionar o alcanzar cierta sabiduría. Correcto. Ahora, sería importante mencionar que atravesar la crisis, así como Virgilio acompañaba a Dante, ¿no?, durante esos periodos en los círculos de la Divina Comedia, ¿cómo sería para nosotros que no formamos parte de tal escrito, pero que sí atravesamos traumas o crisis muy fuertes? ¿Cómo podemos hacer cuando no podemos solos? Exacto. Muchos pueden solos, muchos no. Y bueno, para eso están todas las terapias tradicionales, holísticas, o medicina, o psicología, o la iglesia, o hobbies, o terapia, o deporte, o arte. Cualquier forma de conexión que a uno lo lleve de vuelta hacia uno mismo, tratando de reconectarse, funciona. Funciona porque uno despacito se va tomando el tiempo y va estando presente en alguna actividad donde uno se entera de que adentro tiene un corazón, un alma, sueños, todo lo que quedó enterrado en la primera infancia. Explora con nosotros la magia de la flora misionera. La biodiversidad de la región nos regala una impresionante variedad de estas fascinantes plantas, conocidas por sus espectaculares flores y sus múltiples beneficios ecológicos y económicos. Entre ellas destaca la Passiflora alata, comúnmente llamada burucuyá, cuya flor sorprende con sus colores y formas únicas. No solo embellece el paisaje, sino que también es clave en la alimentación de diversas especies y en la producción de frutos con alto valor nutritivo. En Misiones, estas especies se encuentran en el entorno ideal para prosperar, formando parte del equilibrio natural y de la identidad de la región. En este espacio te mostraremos cómo trabajamos con la biodiversidad local, resaltando el vínculo entre la naturaleza y las comunidades. Antiguamente se creía que el descanso y las vacaciones estaban dedicadas únicamente para las élites. En Roma, la alta sociedad se retiraba a lugares de descanso que estaban mucho más allá de sus viviendas habituales. En la Edad Media, los campesinos y los trabajadores debían quedarse realizando las tareas de siempre, mientras que la alta sociedad, el clero y los demás podían irse de vacaciones. A partir de la era industrial, esto empezó a cambiar y se relacionó el descanso con la productividad. Lamentablemente, fue esa la manera a través de la cual se empezó a destacar el hecho de que debía descansar el trabajador para ser más productivo. Entonces se validan las vacaciones, pero no fue hasta 1970 que esas vacaciones empezaron a ser pagas. El vacacionar, el descansar, el retirarnos de nuestro lugar habitual permite la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se asocia con poder relacionarnos de manera distinta a los hechos habituales. El neocórtex y la corteza singular
permite que nosotros nos adaptemos y vayamos adoptando nuevas respuestas a través de una respuesta flexible, siendo más flexibles a lo que hacemos cotidianamente y por lo tanto reflexivos. Es desde ahí que se piensa que el descanso pasa a ser ya un derecho universal. Hay que tomárselo en serio para poder incorporarlo en esto de que estamos en rutas, valorar estos momentos donde podemos retirarnos a lugares distintos a los habituales, poder planificar un viaje, un destino diferente, que no necesariamente tiene que ser lejano, distante y por lo tanto caro, sino que con el solo hecho de cambiar nuestras costumbres cotidianas vamos a poder implementar esto, mejorar a nivel mental, espiritual y también emocional. El antropólogo Gustavo Azar, o como lo conocen sus amigos, Café, nos convida de una composición audiovisual dentro de la ciudad de Posadas. Es la mirada artística y urbana la que nos trae mientras disfruta de sus caminatas. Acompáñanos un poco más con lo que Clara Andrea Frankrach tiene para contarnos desde la biodecodificación y el escuchar a nuestro corazón. Siempre está perfectamente bien cuando uno necesita tomar diferentes clases de terapia también, porque es lo que uno va necesitando en cada momento. Y tampoco es la misma terapia para la misma persona todo el tiempo. A veces una sí, después cuando uno ya exprimió ese aspecto de uno puede hacer otra cosa, o ninguno, un tiempo después volver a necesitar, y lo va llevando uno, ¿sí? Pero no es siempre así, por eso algunos con el deporte ya les alcanza, o la jardinería ya está, o cuidar a los nietos ya tienen ahí el amor que necesitan. El objetivo es reconectarse con el amor interno, como sea. Clara, entonces estábamos con esta gran posibilidad que tenemos las personas cuando atravesamos crisis o traumas de no hacerlo solos, no necesariamente. De hecho, la soledad generalmente está asociada a la locura. Entonces, ¿cómo nos podemos salvar o prevenir de estas situaciones? Es justamente la idea de que cada persona pueda ir a la terapia con la cual resuene, la que le suene mejor, la que esté de acuerdo con sus creencias, la que esté de acuerdo con su carácter. No todos les gusta lo mismo o les sirve lo mismo. Yo desde la decodificación biológica emocional, que es así como yo empecé primero a sanarme a mí misma y después a atender a los demás, fui empezando a entender las conexiones entre el cuerpo, la mente, el alma, la cultura que nos rodea y cómo una cosa influye sobre la otra y cómo esa va afectando a cada uno según el carácter de cada uno, la historia de cada uno, la familia de cada uno, los recuerdos y cómo todo eso se va entretejiendo. Entonces, cada persona es diferente, necesita un enfoque totalmente distinto.
Y yo, cuando alguien llega a mi consultorio, trato de orientarlo en eso, en el sentido de que se conecte con él mismo y que si es la biodecodificación lo que le sirve, excelente, hay un montón de técnicas. Y si no es, no importa, que esa persona se conecte con su propia tendencia, su propio carácter o lo que le sirve y que busque el enfoque que le sirva. Dentro del enfoque mío, lo que hacemos es buscar los hilos de la conexión interior perdida, con el corazón, con el cuerpo, con el alma, con los sueños, con la alegría, con la abundancia, con lo que cada uno necesite, y vamos rastreando como un detective, digo yo, y viendo a dónde se perdió el hilo, en qué momento nos desconectamos de nosotros mismos. Y ahí es donde la persona va con amor y sin juicios, ese es mi trabajo, convencerla de que vaya hacia esa versión de uno mismo que se quedó desconectada de ella misma, a la edad que sea, puede ser a los 5 años, a los 15, a los 20 o la semana pasada, no importa. Pero hay una versión donde uno se quedó impactado y se desconectó, y que eso lo hizo dentro de la mejor posibilidad que tenía en ese instante. O sea, que le voy mostrando por qué motivos no necesita culparse ni necesita temer. Estas son las dos claves. Y cuando la persona se da cuenta de eso, empieza a hacerlo con amor, empieza a registrar, a aceptar, a entender qué es lo que pasó y suavemente puede retomar el hilo y abrazar a esa versión de uno mismo que se quedó impactada. Y así es como uno despacito, despacito. Yo siempre digo, el mundo alrededor es el mismo, vos desde afuera sos la misma, pero desde adentro sos otra. Entonces vas a ver el mundo diferente y vas a poder tomar diferentes decisiones que te van a llevar a diferentes acciones, que te van a llevar a despacito, despacito ir cambiando tu vida por preferir diferentes cosas en diferentes momentos. Es así de simple en realidad. La provincia de Misiones posee muchos paisajes maravillosos. Te mostramos uno en especial, vistas desde un peñón a los paredones naturales de Cerro Corá. ¿Sabías que Cerro Corá quiere decir cerro envuelto de cerros? Además, el área se encuentra sobre un manto de basalto y roca amatista, con terrazas de cuarto blanco y violeta. ¿Habrá un lugar más bonito y mágico? Anímate a recorrer y visitar. Antiguamente nosotros llevábamos a cabo una vida nómade, pero los hábitos de vida cotidiana ya no nos permiten ejercer esas acciones. Hoy el movimiento se ha dinamizado tanto que caminar, movernos en vehículos, tanto a tracción a sangre como con combustible o eléctricos, nos llevan a una vida que va mucho más rápido. Sin embargo, nosotros estamos también de mano de esto, de las investigaciones que dan prueba de que viajar nos hace bien. Hay un par de investigadoras argentinas de la Universidad de Buenos Aires que estudiaron cuáles son las principales razones que llevan a las personas a viajar. Entre ellas destaca poder llevar a cabo actividades para el autoconocimiento y el desarrollo personal, vivenciar distintas culturas y finalmente cambiar un poco la realidad, escapar de la realidad, decía precisamente esa investigación. Es llamativo. La pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Por qué queremos cambiar la realidad? Aquí surgen muchas incógnitas de esta realidad que queremos ir modificando por este ritmo tal vez que acelera las cuestiones y no nos deja pensar. Más bien sobrepensamos las cuestiones que no nos hacen sentir cómodos. Te invitamos a pensar en una sola pregunta. ¿Será posible vivir de vacaciones? ¿Será posible que nuestros hábitos cotidianos nos hagan sentir bien permanentemente?